Hoy es miércoles 7 de abril. Recién estamos iniciando las labores en el ámbito público y privado después de conmemorar sobre todo la comunidad católica lo que se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Tuvimos muchos lugares turísticos atiborrados de personas. Esperamos que eso no se vaya a traducir más adelante en un incremento considerable en el ritmo de contagios de COVID-19 que veníamos mostrando hasta el momento. Un saludo a todos los salvadoreños que forman parte de la diáspora y que están dispersos por todo el planeta. Saludos muy especiales hasta Canadá, Estados Unidos, México, Italia, Inglaterra, Australia, Suecia, que son los lugares más recurrentes de los cuales nos escriben. Un saludo muy entrañable también a los salvadoreños que dentro del territorio nacional seguimos con la necesidad de creer que se puede construir otro El Salvador, de creer que otro El Salvador realmente es posible. Estamos en una semana, como digo, estamos recién iniciando las labores. Estamos quizá en el marco viviendo como país un pequeño juego de trones, en el sentido de que en los últimos días se ha dado un enfrentamiento, eh, sobre todo a nivel de Twitter, entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y la congresista Norma Torres de los Estados Unidos. Ese pequeño enfrentamiento, ese intercambio de posiciones, sobre todo políticas, que hemos observado entre ambos funcionarios, creo que nos deja muy claro una cosa, ¿no? Para los Estados Unidos, los países como El Salvador siguen siendo su patio trasero, o nos siguen viendo como su patio trasero. Resulta que en este enfrentamiento asumen, después de valorarlo políticamente, las personas más cercanas a la congresista Torres y otros miembros de los dos partidos principales o de los dos únicos partidos políticos en Estados Unidos, empiezan a esgrimir el fantasma de la ayuda internacional. Ciertamente cuando los Estados Unidos se enfrentan con políticos que abiertamente no están de acuerdo con las decisiones que ellos toman, sacan a bailar el fantasma de la ayuda. Es decir, nos amenazan con cortarnos la ayuda. Lo que hemos visto, más allá de que quién tiene la razón, no si tiene la razón la congresista Norma Torres o si tiene la razón el presidente de la República, la lección que hemos aprendido es que seguimos siendo ante sus ojos el patio trasero, porque ellos sí pueden intervenir con declaraciones en la política de todos los países que ellos consideran como sus dependientes. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los países que formamos parte de ese patio o de esa área geográfica de incidencia de los Estados Unidos, nosotros no tenemos derecho a emitir ningún tipo de juicio político en contra de los funcionarios norteamericanos, porque eso se considera injerencia. Así se expresaron algunos políticos cuando dijeron de que el llamado del presidente Bukele a la comunidad latina para que pensara su voto, y cuando decía pensar a su voto se estaba refiriendo a no darle el voto a la congresista Norma Torres en las próximas elecciones. Eso fue catalogado como injerencia, ¿no? Sin embargo, los funcionarios, ya sea congresistas, senadores, presidentes, vicepresidentes, cualquier funcionario o jefe de Estado en los Estados Unidos puede emitir cualquier tipo de declaraciones en contra de los políticos de los países como el nuestro,
y eso no es considerado como una injerencia. Entonces, hemos aprendido que ellos pueden intervenir, nosotros no. Ellos pueden etiquetarnos, nosotros no. Ellos pueden decidir qué es lo correcto y lo incorrecto, y nosotros no tenemos ese derecho. Ellos pueden mantener una línea de enfrentamiento político con nuestros políticos, pero nosotros tenemos prohibido responderle. Resulta que el país que lanzó la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial es el juez de la democracia moderna. Resulta que el país que más expropiaciones de recursos naturales ha hecho durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI es el gendarme de la democracia. Pues bien, este enfrentamiento entre la congresista y el presidente de El Salvador, como digo, más allá de si quién tiene la razón de los dos, lo que ha demostrado es cuál es la visión que la administración norteamericana o los políticos o funcionarios norteamericanos tienen sobre nuestros países. Nos siguen viendo como parte de su patio trasero. Incluso nos siguen viendo como su patio trasero aquellos políticos norteamericanos que nacieron en ese patio trasero. Pues bien, esperamos que las repercusiones que traiga este enfrentamiento sean repercusiones que vayan en beneficio de los salvadoreños. En última instancia, los llamados a resolver los problemas en El Salvador somos los salvadoreños. Los llamados a etiquetar a los gobiernos que tenemos somos los salvadoreños. Los llamados a buscar las soluciones más adecuadas para todo tipo de vicisitudes que tengamos somos los salvadoreños. Eso, bueno, no creo que lo llegue a aprender ningún presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero digamos que lanzo ese llamado al aire, ¿no? Eso deben comprenderlo los presidentes norteamericanos, ¿no? Nosotros tenemos derecho a la autodeterminación, tenemos derecho a equivocarnos, tenemos derecho a pedir dignidad, ¿sí? Y tenemos derecho a tratar a los demás, y cuando digo a los demás me refiero a los funcionarios de los países hegemónicos, tenemos derecho a tratarlos de la misma forma en como ellos nos tratan. Pues bien, más allá de eso, digamos que la buena noticia en el caso de El Salvador es que el día martes 6 de abril se inició el regreso a clase. Ha pasado más de un año desde que los salones de clase se quedaron vacíos. Los corredores de las escuelas, colegios y universidades, se quedaron tiritando de frío en la soledad más sorprendente que hemos vivido los habitantes de este planeta. Hace un año la cuarentena prácticamente nos encerró a todos, ¿sí? Y uno de los sectores que más sufrió fue el sector de la educación. Ciertamente muchos hablan del sufrimiento que ha tenido la economía, lo cual es cierto, o sea, nadie puede negar eso, pero el sector que más sufrió fue el sector de la educación. Hace un año la pandemia demostró que todo el planeta tiene las venas abiertas. Y hace un año la pandemia demostró que sin educación los países no pueden salir adelante. La pandemia demostró, sin decirlo, que un país nuevo se construye sobre la base de la educación. No se construye sobre la base de grandes carreteras o pasos a desnivel. El regreso a clases, como digo, este 6 de abril es la mejor noticia para la educación. Es la mejor noticia que hemos tenido, porque la educación es algo que trasciende a sí misma. La educación, cuando inicia la pandemia, la educación se detuvo.
y se detuvo, se ha detenido durante un año. Lo que ha continuado son las clases, eso es otra cosa. Muchos dicen que la educación continuó durante la pandemia porque se recurrió a la educación virtual o la educación en línea, pero ahí estamos cometiendo un error de apreciación elemental. La educación como tal se detuvo. Lo que siguieron fueron las clases. Ciertamente, bueno, y ni siquiera siguieron para todos, ¿no? Hubo una considerable cantidad de jóvenes y niños que no pudieron continuar sus estudios porque no tenían y no tienen todavía los recursos necesarios para recibir la educación virtual. En este momento y después de valorar ese año en el cual la educación se detuvo, yo estuve permanentemente hablando de que debíamos aprovechar el manejo de lo virtual, ¿no? O la relación virtual con los estudiantes lo hubiéramos aprovechado en función de, qué sé yo, promover una serie de conocimientos nuevos y conocimientos complementarios de la formación que cada quien estaba teniendo, pensando en que en el regreso a lo presencial o semipresencial se iba a reponer la parte fundamental de la educación, que es la generación del pensamiento crítico y la formación de la conciencia social. Pues en todo ese año estuve yo luchando por eso, ¿no? Estuve hablando o tratando de hablar en nombre de todos aquellos jóvenes y niños que vieron truncadas sus ilusiones de estudio porque no tenían las condiciones. Ciertamente vimos casos emblemáticos como el de un estudiante que estaba subido en un palo para poder captar señal y recibir sus clases, pero eso, aparte de ser una hazaña muy creativa de parte de un niño salvadoreño, todos estamos claros en que eso no puede ser educación. Todos estamos claros en que eso es una cuestión simbólica, pero más que del coraje o de las ganas de aprender de los salvadoreños, fue una acción simbólica de denuncia o de protesta por la enorme desigualdad social que vivimos los salvadoreños. Y es que la educación virtual, al dejar a miles de jóvenes y niños fuera por falta de recursos, nos vino a demostrar que la desigualdad social es el signo más importante de las sociedades como las nuestras. Esa desigualdad social fue premiada, de hecho, por la educación virtual, porque quienes pudieron continuar, aunque sea empujones, la educación, fueron todos aquellos jóvenes y niños que tenían los recursos para hacerlo, ¿sí? Y de esa forma se estaba premiando la desigualdad y la pandemia instauró una nueva forma de exclusión social y fue la de excluir de la educación a todos aquellos que no contaban con los recursos. Porque no solo se trataba de tener un teléfono medianamente actualizado, no solo se trataba de tener una computadora, sino que se trataba o se trata la educación de todo un contexto, ¿sí? Que tiene que ver no solo con las herramientas necesarias para el aprendizaje, que hace 40 años hablábamos de bibliotecas públicas, tener acceso a libros de texto, etcétera. Hoy, obviamente, estamos hablando del acceso al ciberespacio, donde nosotros podemos, o nuestros jóvenes y niños pueden tener a la mano todos los libros y todos los datos que consideren necesarios para realizar cualquier tipo de investigación. Pues bien, el no tener acceso, el que muchos no tuvieran acceso, eso fue una forma de excluirlos de la educación. Y al excluir a este grupo, no importa si eran 1000 o 2000 o 10.000, lo que importa es que esa era una nueva forma de desigualdad social. Y lo que importa es que aunque fuesen 1000 o 10.000 o 15.000 los excluidos, eso hizo más profunda la zanja de la desigualdad social en El Salvador.
Ciertamente muchos profesores pusieron de su parte para tratar de mantener contacto con sus estudiantes. De alguna forma se generó algún tipo de intercambio, más que de conocimiento, de ideas o de textos, ¿sí? Pero no se logró la parte más importante de la educación, que es la parte de la formación del pensamiento crítico y la construcción de la conciencia social. Ahora, a partir del 6 de abril de 2021, la educación tiene la mejor noticia porque se regresa gradualmente a las aulas, ¿no? El Ministerio de Educación, en el caso de El Salvador, ha hablado de la educación semipresencial, multimodal, etcétera, virtual, ¿sí? Pero en todo caso, estamos volviendo, estamos aprendiendo de nuevo a regresar al tipo de relaciones sociales que de alguna forma fueron secuestradas por la pandemia. Nuestros jóvenes y nuestros niños paulatinamente van a volver a ese tipo de relaciones. Tenemos, como salvadoreños, vamos a decirlo en estos términos, ¿no? Tenemos la bendición de que se está vacunando en esta ocasión al personal de primera línea no sanitario, que es el personal del magisterio. Bueno, acá no solo estamos hablando del sistema público, sino que también del sistema privado y de las universidades. Entonces se está vacunando a los profesores y a los administrativos para que hoy nosotros, los educadores, asumamos la primera línea del trabajo después de la cuarentena. El año pasado fueron las enfermeras, los doctores, los policías, los soldados, los que pusieron el pecho frente al virus. Y ellos, sin estar vacunados, sin tener mayores conocimientos, lucharon contra el virus. Se pusieron entre ese virus y la población salvadoreña. Y lo hicieron con mucho coraje, lo hicieron con valor. Hoy nos toca a los educadores asumir el papel de estar en la primera línea para recuperar todo el tiempo perdido. Hay una vacuna contra el COVID-19, pero no hay una vacuna contra el tiempo perdido. Entonces, como maestros, como educadores, tenemos que ponernos hoy en la primera fila para hacer lo que nos corresponde, y es reconstruir el país, reconstruir todo lo que se ha dañado, ¿no? Y como dije al principio, ¿no?, la única forma de construir un país distinto es sobre la base o sobre los pilares de la educación. Pero estamos hablando de la educación presencial, porque es ahí donde se transmiten valores. Lo más importante en el proceso educativo presencial, aparte del conocimiento y aparte del debate que podamos generar con otros, lo más importante es que esos son espacios importantes para la socialización de nuestros niños y nuestros jóvenes. El estar encerrados en las casas había mutilado o cortado el proceso de socialización de nuestros jóvenes. Y todos sabemos, al menos los que estamos en el área de las ciencias sociales, sabemos que la socialización es la base fundamental no solo para la transmisión de un consenso moral básico en la sociedad, sino también para la construcción de un pensamiento social y político distinto. Al menos eso es lo que nosotros estamos esperando. El año pasado el capitalismo digital trató de aprovecharse de la oportunidad para instaurar, sobre todo en las universidades, en lo que se conoce como el capitalismo universitario, y que consiste en una educación colonizadora, en una educación que está partiendo de la base de que el investigador o el estudioso debe estar totalmente divorciado o alejado del sujeto de estudio o del lugar que es la fuente del conocimiento de la ciencia que practica o que está estudiando.
La educación presencial es la única que nos garantiza que el libro de texto prioritario sea la calle, que los informantes claves más importantes y los autores intelectuales más importantes de las investigaciones sean las personas que viven y sufren cotidianamente los distintos problemas. El neoliberalismo está tratando todavía de terminar con el sistema educativo tal cual lo conocemos. Depende de nosotros, los educadores, que eso no sea así. Y para lograr que la educación no sea una educación colonizadora, debemos respondernos las preguntas como educadores, tres preguntas al menos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Solo al responder estas preguntas vamos a saber quiénes somos. Ciertamente la educación virtual es importante, pero como complemento. O sea, educar no es solo, enseñar un currículum, sino que es un proceso de socialización que se genera en la escuela y que se genera en espacios mucho más grandes que el de la familia. Espacios mucho más grandes en los cuales las personas, los estudiantes, tienen la oportunidad de encontrarse con otras personas que tienen opiniones muy distintas, posiciones diferentes, que tienen constructos culturales que no necesariamente encajan a la perfección con los nuestros. Pero cuando los debatimos con ellos, es que empezamos a convertirnos en ciudadanos y empezamos a construir el pensamiento crítico. El estudio o la ciencia no puede estar abstraída de la práctica. La educación virtual prácticamente nos aleja de eso. Como digo, es importante todo el avance tecnológico que hemos tenido, pero ese es un complemento. O sea, la tecnología no tiene por qué decirnos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros, los seres humanos, somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con la tecnología. Este es un momento, es el momento de la buena noticia para la educación y como digo, ese momento no fuera posible de no ser por todo el proceso de vacunación prácticamente masivo que se está realizando en El Salvador.